Bueno, estamos de regreso para concluir el día de hoy con el debate de esta semana. Es sobre la veneración que aparentemente tenemos los mexicanos al texto constitucional. Esto, desde luego, relacionado con lo que hemos estado hablando de la reforma energética y si hay que cambiar o no el artículo 27, el artículo 28 constitucional. En esta ocasión, para debatir este tema, nos acompaña la comunicóloga Giselle Pérez Blas. Giselle, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias por venir. Y nos acompaña Virgilio Bravo, quien es abogado constitucionalista. Virgilio, muy buenas noches. Buenas noches. Por venir. Gracias a ti. Pues, ¿cómo ves, Giselle? ¿Hay una veneración a la Constitución en México? No lo creo. ¿No? Creo que es una percepción desde la opinión publicada y desde la opinión, digamos, masificada. Pero en realidad en territorio no lo hay. La Constitución, como cualquier otra herramienta de legislación o de gobierno, Sí. es perfectible y la gente no se resiste a eso. A lo que se resiste, creo yo, es particularmente a quiénes lo están haciendo y cómo lo están haciendo. Es lo que quieren saber. Se comunica mucho, pero no necesariamente bien. Y ahí es donde entra la resistencia. ¿Pero a qué te refieres con a quiénes y cómo? ¿Quiénes están tratando de cambiar la Constitución? Sí, lo que sucede es que el aparato legislativo, o sea, Sí. el poder legislativo, no tiene la mejor opinión pública en términos de credibilidad. No, tiene la peor, de hecho, La lo peor. puedes decir. Y además, no, sí, pero además es la que genera mayor desconfianza en Sí. términos de por qué lo hacen. Esa es la pregunta. Sí. Y a partir de ahí es de donde surge la resistencia. No es una resistencia al cambio de la Constitución, sobre todo si eso implica mejoras. Digo, en este caso, Virgilio sabrá más, pero la Constitución ha sido modificada más de 200 ocasiones. Más 500. 400, ¿ves? 500. Ay, que El dice INCO ayer 400 nos y dijo 500. Ni siquiera se tiene el conteo final. No, no hay pero- un número Y exacto. no hay resistencia si es para una mejora, y sobre todo si es una mejora explicada. Claro. El problema es cuando se discute demasiado dentro de una narcotización de ruido y de información y entonces Sí. no sabes qué es lo que está sucediendo. Ahí es donde entra la resistencia social. Virgilio. Bueno, yo creo que la Constitución para nosotros los mexicanos, creo que en el imaginario colectivo, pues es nuestra Carta Magna y ahí se establecen los principios fundamentales de nuestra convivencia social. Nuestra Constitución es producto, está en la historia, es producto de una revolución, es producto de un hecho violento. Y efectivamente ha cambiado en el tiempo y creo yo que como cualquier otro instrumento legal, y en este caso nuestra Constitución, creo que sí hay atavismos de mexicanos y sobre todo en algunos círculos de no cambiarla y no tocarla, aunque en realidad tiene más de 400, 500 reformas, es lo que se dice. En los temas neurálgicos, como pueda ser la cuestión de la reforma energética, bueno, pues retrotraemos en el tiempo y vamos a ciertos paradigmas que se tenían pues hace ya casi más de 70 años, ¿verdad? Y creo que México ha cambiado creo que las circunstancias, el tiempo, nuestra sociedad. Entonces, yo creo que hay que ver a la Constitución como un instrumento que podemos cambiar para mejorar. Ahora bien, lo que vendrá después será la negociación, será el acuerdo, será la discusión, pues es lo que estamos viendo. Ahora, me gusta esto que dices, Giselle, tú y creo que estarás tú también de acuerdo, Virgilio, que para cambiar la Constitución hay que comunicarlo bien. Hay que comunicarlo bien, pero ¿qué significa eso de comunicarlo bien cuando se meten mitos y personalidades y hay traumas históricos, en fin, ¿no? ¿Cómo comunicar que se necesita cambiar el texto constitucional? La reforma está en manos de quienes toman la decisión, Sí. que es el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Hay un proceso constitucional y hay un proceso legal Sí. que tiene que acabar para hacerse la reforma constitucional, que obviamente pasa por la mayoría del Poder Legislativo, en su caso, y las 2/3 partes y la mayoría de las legislaturas. Yo creo que esto es claro para quienes se dedican a esto, ¿verdad? Y quienes toman la decisión, probablemente, y ahí Giselle es la experta, es cómo transmitir y comunicar que esto, lo que se está haciendo es correcto, que lo que está pasando es normal, que lo que va a suceder es que existe una reforma, si se ponen de acuerdo quienes toman que tener la decisión, o en su caso, la mayoría sobre la minoría logra Claro. colocar A su ver, opinión. es muy sencilla. La Constitución misma dice que para cambiar la Constitución se necesita 2/3 partes de los diputados, 2/3 partes de los senadores y la mitad de las legislaturas locales. La mayoría, la mitad más uno. Mitad más uno. Así es. Bueno, pues eso es. Así se cambia la Constitución, Así se cambia. ¿no?
Y así se ha cambiado. Ya se ha cambiado Se más de contempla que se 400 cambie. veces. Sí, claro. Entonces, yo creo que ahí la cuestión es, sepamos que lo que viene es un proceso normal, natural, de un proceso legislativo, un proceso jurídico. Alrededor, pues hay, usted lo decía, mucho ruido. Ese ruido, bueno, viene de todos lados. A ver, Es que ahí la ¿cómo cuestión, comunicarse? la parte se ha comunicado a partir de respetar como figuras históricas y basándose en la credibilidad de esas. O sea, hemos estado comunicando a partir de lo que se dijo, no se va a tocar, lo que se dijo cuando Lázaro Cárdenas. Pero ¿cuál es la situación ahí? No estamos viviendo en el país de Lázaro Cárdenas, no tenemos las condiciones ni mediáticas, ni sociales, ni territoriales de esa época. Entonces la estrategia de comunicación tiene que ser a partir de lo que se vive en este momento, que es una desconfianza en las autoridades que no tenía el general Lázaro Cárdenas. A ver, pero ¿tú crees que se equivocó el gobierno en ese sentido en traer la figura del general Lázaro Cárdenas al debate en pleno siglo XXI? Sí. ¿Sí? Yo creo que sí, porque polemiza y además recurre en términos inmediatos. Claro que no es un error en términos de que llegas y es una figura que despierta muchas emociones en el imaginario colectivo y además emociones positivas. El problema es que no es sostenible cuando empiezan a surgir las aristas de cómo va a impactar los contratos, si se va a subirle el gas o no, la luz, etcétera. O sea, un discurso histórico es retórico. Sí. No es práctico. Y la gente, cuando tienes hartazgo, sobre todo en la narrativa de tu propio país, ¿qué es lo que sucede? Empiezas a tratar de buscar cosas tangibles y esas no están en el discurso que se está comunicando. No se está aterrizando a los individuos ni a las distintas audiencias. Es como ustedes los comunicadores y los periodistas. Cada uno tiene sus audiencias, cada uno tiene que comunicar de manera distinta. Si lo haces uniforme y de manera masiva y a partir de un estereotipo, no de lo que se tiene que comunicar, porque la figura totémica de este líder que no nos guía al siguiente paso y nos guía bien dirigidos, se va a perder el mensaje de cómo te impacta a ti y cómo me impacta cómo le impacta a Virginio, a mí, a la señora que está en su casa. Ahora, a mí lo que me parece interesante es que incluso, y qué bueno que dices esta figura totémica, pero resulta que el hijo del tótem todavía vive. Y el hijo del tótem dice, no, lo que quiere decir el tótem no es lo que quiere decir el presidente, ¿no? O sea, la figura de Cuauhtémoc Cárdenas también le mete mucho ruido a esta comunicación, ¿no? Por eso te digo, no es sostenible a largo plazo, porque polemiza. Sí. No estás hablando de hechos concretos, estás hablando de imagen colectiva con distintos aristas emocionales. Virgil. Sí, yo creo que eso es un poco lo que a veces nos sucede en México, ¿no? Estamos atados mucho al pasado y estamos atados mucho a ciertos prejuicios. Y yo creo que hay que leer la historia en su exacta dimensión en el siglo XXI. ¿Qué es lo que sucede con Pemex? Creo que para todos es un hecho que cada vez es más caro producir el petróleo, cada vez es más caro explorar y que se necesita dinero. El gobierno, el Estado, no tiene dinero para invertir en ese rubro. ¿Y qué es lo que necesita? Pues cambiar las cosas. Ahora bien, hablando en términos jurídicos y constitucionales, yo veo que esta reforma va a necesitar de negociación, va a necesitar de acuerdos, de consensos y sobre todo acercar las posiciones. Hay quienes legítimamente, como pudiera ser Cuauhtémoc Cárdenas, esgrimen, argumentan, rebaten, y hay otros que, pues la verdad, sin saber, hablan, dicen, y lo único que hacen es enturbiar algo que este país necesita tomar una decisión pronto. ¿Estás pensando en alguien en particular? No. Y la cantidad de discusiones. No, pero yo creo que abreva para algunos que están en el discurso de la confrontación y de negarse per se a lo que quiera suceder. Yo sí le voy a poner nombre y apellido, se llama Andrés Manuel y se apellida López yo Obrador. creo que tenemos que darle la vuelta, por supuesto. Ahora, López Obrador será, no sé qué opine Giselle, pero López Obrador tiene su base, su audiencia también, o sea, él también le está hablando a esa audiencia, ¿no? Por supuesto, y le toca las fibras sensibles del pueblo mexicano, que es el miedo, el temor
a lo extranjero, a lo que viene de fuera y nos pueda perjudicar. Bueno, y utiliza esta palabra que está maldita, que se llama privatización, que es como, ¿no? Sí, Y privatización, está satanizada. cuando hemos visto que hay sindicatos que han sido privatizados por sus líderes, partidos políticos que han sido privatizados, o corrientes políticas que han sido privatizadas por sus líderes. O sea, el privatizar no es manos privadas, es apoderarnos de algo que pertenece a los demás. En la pregunta que me hacías de por qué está mal comunicado, porque hay que comunicar en aire y en tierra. Andrés Manuel es muy bueno en tierra, en el contacto directo en el territorio. Ahí nos está comunicando y él aprovecha esos espacios. La rumorología, cuando tienes tanta saturación de información, la reforma hacendaria, la energética, lo de los maestros, la educativa, etcétera, lo que sucede es que se pierde un poco y se vuelve como un gran tema, las reformas. Y entonces los rumores son los que pegan. Va a subir el agua, va a subir la luz, no te va a alcanzar para gasolina. Y eso es a nivel territorio, no es a nivel masivo. Ahora, ¿cómo se puede salir con la suya cuando dice, es que perforar un pozo de petróleo no es difícil, es como perforar un pozo de agua? A ver, perdón, con todo respeto, es una mentira del tamaño de, sobre todo en aguas ultraprofundas. Digo, hay que meter, imagínense, un tiro de 3.000 kilómetros, perdón, de 3.000 metros, claro, ¿no? Para llegar hasta el fondo. La tecnología que se requiere. Claro. No, hombre. El costo que tiene, o sea, queda claro que nuestro país ha sido productor importante de petróleo, pero las reservas que están cerca y son baratas se están agotando o están literalmente agotadas. Sí. Hay que ir a más a fondo, claro, hay que implementar más y mejores tecnologías y eso tiene un costo. ¿Quién lo va a pagar? ¿El gobierno? No, el gobierno no tiene el dinero. Sí. Y hay inversionistas que están dispuestos a arriesgar. Bueno, es eso, creo yo, la reforma que presenta el presidente Peña Nieto es, vamos a permitir la inversión privada en materia petrolera. Pero yo no leí que dijera que va a darse concesiones a los particulares. Entonces, yo creo que es darle forma a algo que ya está sucediendo en Pemex. Todos estos contratos que inventaron Fox y Calderón, pues son simulaciones jurídicas. Hay que darles una forma y hay que meterlos en el cauce legal y creo que la reforma va por ese sentido. Que para algunos ha sido tímida la reforma, que para otros ha sido la reforma correcta. Bueno, pues ahí está la discusión, ahí está el tema. Creo yo que en la reforma del PAN, en la propuesta del PAN, sí va a las concesiones y eso sí es otro tema. En el caso del PRI no va a la concesión. ¿Por qué negarse a discutir eso? Además, lo primero sería aclarar, lo que está discutiéndose no es de quién es el petróleo, ese es de los mexicanos, las reservas, ni el papel rector del Estado, sino toda la innovación que se requiere para competir en una visión transnacional y además supranacional. Estamos enfrentándonos con mercados supranacionales. Pero ese es un discurso ya del siglo XXI. Es un discurso mucho más elevado. Ese es el que tendría que estar ahorita bajando con la población y no uno que nos remonte a estas figuras históricas que no van a explicar eso. Por ende, no va a haber esa... digamos, no vamos a romper la resistencia social que hay hacia la privatización, ¿no? Como tal. Ahora, déjenme preguntarles, porque también, y aprovechando que están ustedes aquí, ¿por qué de repente pensamos que los mexicanos le tienen miedo a que el gobierno diga, bueno, vamos a abrir para que haya buenos negocios, para que la gente se pueda hacer rica? En fin, ¿no te parece que también hay eso? Sí. Como si fuera injusto, como si ser empresario fuera algo sucio. Bueno, yo creo que eso se remonta mucho tiempo hacia atrás en el tiempo. ¿Y qué te puedo decir? Nosotros como mexicanos, como cultura, por nuestra misma historia, no tenemos una cultura empresarial. Siempre fue el patrimonio en su tiempo de la corona, en su tiempo de los caudillos, en su tiempo de las transnacionales. Y bueno, no hemos despertado, creo yo, en la sociedad del emprendedurismo o el innovar, el crear. Luego son contados los casos de mexicanos que tienen éxito en el extranjero, sobre todo por esto. Entonces yo creo que más bien tiene que ver un aspecto cultural y educativo. Y ese es el problema. El problema es no nos enfrentamos al mundo empresarial con apertura porque siempre han sido los enemigos de este país. Y ahí no ha cambiado, pero hoy tendríamos que releer las leyes, sobre todo, y llegar a los libros de educación, donde ahí es lo que se enseña. Pero sí. Fíjate que en campaña no funciona así. O sea, el venir del esquema empresarial te suma muchos positivos.
Ah, sí. Para empezar, buena administración, capacidad de generar recursos, traer Bueno, ya tuvimos un inversiones, presidente, Fox es lo que vendió. y en supuestamente. alcaldes eso te vende, y te vende ¿sí? mucho. Un alcalde, un candidato con un perfil empresarial incluso tiene más positivos que uno que venga de origen político, sobre todo si la clase política de la región Entonces, está ¿no muy ven denostada. mal a los No. mexicanos, a los Ni empresarios? ven mal Qué bueno. el producir dinero. Lo que sucede, lo que ven mal es la complicidad de los empresarios, que es una élite, Sí. con otra élite, que es la del poder. Claro, Y entonces, si esas élites se juntan, se vuelve una casta que está a una distancia abismal de la población general. Y entonces, ahí sí es donde da miedo, porque dicen, no va a haber posibilidad de que nos enfrentemos a ellos. Es un poco como el esquema de avasallante. Es esa clase política y esa clase empresarial que nos va a avasallar. Pero no tiene que ver con la generación de dinero ni de los recursos. Si tú les explicas que eso va a bajar, y además les explicas como a cualquier otra persona, Sí. no con argumentos de un niño de 7 años, eso Sí. es mentira. En las campañas, lo mismo en Santiago Papasquiaro, Lo que en nos están Durango, diciendo en es Guerrero, que los dos hay que decir la verdad. Pues hay que decirlo. Y aterrizarlo. Estamos creo que México ha cambiado, estamos en un sistema democrático, aún con muchos problemas, pero lo estamos construyendo entre todos los mexicanos. Se han hecho los cambios políticos inimaginables hace poco tiempo. Este tema es importante, el tema del petróleo, la soberanía, la riqueza nacional, pero pues hay que entrarle de frente. Y como son las cosas, creo que los mexicanos tenemos ya mayoría de edad para decir la verdad. Hay que tratar a los mexicanos como si fueran adultos. Gracias, Virginia. Gracias. Gracias, Giselle. Gracias a usted por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto de las 10 de la noche cuando otra vez sea la hora de opinar. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Vamos a platicar con el director de cine Amat Escalante. Pues nada menos y nada más que se llevó el premio, fíjese usted, el premio a Mejor Director en el Festival de Cannes. Vamos a hablar con él acerca de sus 3 películas favoritas. No se lo pierda. Aquí nos vemos.